esta segunda parte del conversatorio Ética e Inteligencia Artificial que estamos llevando adelante con el profesor y director de la Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, John Atkinson, seguiremos conversando sobre las propiedades de los sistemas que incorporan la ética en la toma de decisiones, a nivel de confiabilidad, sesgo, entre otros elementos. Y asimismo revisaremos las consideraciones de ética que deben tenerse en el diseño de sistemas de inteligencia artificial. Y eso me hace llevar, John, a otra inquietud más, a otro tema, que es cuáles son las propiedades que tienen que tener estos sistemas, que entiendo también son sistemas sociotécnicos, porque tú dijiste, Chile ya está creando comités, pero también está la parte muy técnica, que no hay que desconocerla. ¿Qué propiedades tienen los sistemas, este tipo de sistemas que esencialmente son sociotécnicos, que deben incorporarse a nivel de ética para la toma de decisiones? Por ejemplo, mencionaste confiabilidad, mencionaste los sesgos, ¿ya? La confianza versus la confiabilidad, etc. Y para ponértelo difícil, justo, que no tiene que ver con el tema, pero se relaciona, España acaba de sacar una ley, que no sé en qué estado está, pero ya ha causado conmoción mundial, que pueden mirar los algoritmos de las empresas de delivery como Globo para ver si están contratando o no, pero analizando el algoritmo, ya no los datos, para ver si pueden determinar que a través de las instrucciones de la plataforma, que son computacionales, se están dando órdenes bajo sistema autónomo, ¿ya?, de dependencia laboral o no. Eso es un tema que está abierto, o sea, de debate infinito. John, ¿qué nos puedes decir? Sí, sí, diste con un punto súper clave. Y mira, básicamente en general, uno lo puede agrupar en tres grandes dimensiones de preocupación de estos sistemas de control de ética, si se puede decir de una forma, pero en realidad es mucho más que ética, porque es un tema de justicia, de ética, de sesgo. Pero en general son tres grandes cosas, tres grandes dimensiones que están pasando a nivel mundial. Una es establecer guías éticas para diseñar soluciones de inteligencia artificial. Para eso lo que tú tienes es cuerpos, organizaciones, asociaciones, incluso la Comunidad Europea ya fijó una serie de pautas, organizaciones tecnológicas fijaron pautas que se supone que rigen o deben regir el diseño del sistema inteligente para las compañías que lo hacen. Esto está al nivel, de hecho, no solamente que se le ocurrió a la Comunidad Europea o a una organización hacerlo, es tal el nivel de importancia que ustedes saben que la OCDE es la que fija un montón de estándares, digamos, en términos económicos, para los países que son miembros de, ya le exige ciertos estándares en temas económicos, de salud, de bienestar, etcétera, etcétera. El año 2019, más o menos por mayo del 2019, la OCDE generó una serie de principios, que por ahora no son obligatorios, son sugerencias, principios de inteligencia artificial a los cuales deberían, entre comillas, adscribirse todos los países que están en la OCDE. Estamos hablando que intervino la OCDE, no un organismo tecnológico, técnico, de mecánica electrónica, la OCDE. Y el Banco Mundial también está involucrado. Y dentro de eso estableció principios básicos que tienen que tener todos los países que tienen que incorporar o que quieren incorporar la inteligencia artificial como parte de su core, como parte de su núcleo, ¿ya? Y dentro de esos cinco, cualquiera puede googlear y los va a ver, es súper fácil de entenderlo. Uno de esos cinco tiene que ver justamente con la ética, que obviamente es un tema transversal que ha generado un montón de problemas, no solamente a nivel público, sino a nivel privado, ¿ya? Solamente por dar un ejemplo concreto, hace un par de años, un año y tanto atrás, la empresa Amazon, bueno, que vende varios servicios que utilizan tecnología e inteligencia artificial, tenía un sistema de reconocimiento de rostro, que lo tienen muchas empresas. Ya uno paga por el servicio, se conecta y paga según los tiempos de conexión y todo. Y en un momento hubo una cantidad de quejas enorme porque la gente se dio cuenta que habían sesgos raciales y que no reconocía a gente o confundía a cara de gente de color, ¿cierto?, en beneficio de la gente de piel blanca. Y quedó un caos. De hecho, es tan así que el servicio que ofrece se tuvo que bajar hasta que lo resuelva. ¿Ya? O sea, no es que algo que está en el papel, o sea, ya el negocio, chao, no, eso usted no lo puede incorporar, tiene que resolver los problemas primero. Entonces, estamos hablando a ese nivel crítico, ¿ya? Entonces, ahí lo importante son la primera dimensión, lo que tú preguntabas, las guías para el diseño ético, la guía ética para el diseño del sistema inteligente
lo tiene la Comunidad Europea, una propuesta. En Sudamérica, muy local todavía cada país que está proponiendo. En Estados Unidos hay varias organizaciones, el gobierno británico también tiene una serie de guías éticas. La Asociación de Computación, la ACM, la Asociación Mundial también lo tiene. Ya, entonces, es la primera dimensión, guías éticas. Segunda, y aquí ya baja más técnico aún, los aspectos que tienen que ver con la ética de las máquinas. Porque una cosa que uno diga como humano, yo le sugiero que usted, señor, que va a diseñar sistemas, preocúpese de esto, otro. Y otra cosa muy diferente es cómo incorporo técnicamente la lógica ética en la operación de las máquinas. Entonces, si una máquina en un momento tiene que tomar una decisión comercial, ya, ¿cómo me aseguro que hay un razonamiento, una inferencia ética? ¿Qué mecanismos técnicos incorporo para eso? Entonces, es ética de las máquinas que se llama. Y el tercero, que tiene que ver con muchos aspectos de lo que tú dijiste, es lo que está bajo el alero, bajo el paraguas, lo que se llama en inglés el fairness, o lo que se llama también en español la justicia algorítmica. ¿De qué se trata? De una dimensión que en el fondo que está muy fuerte en el mundo, digamos, hay empresas y organismos públicos involucrados en esto. ¿Cómo aseguras que cuando se tomen decisiones, que la máquina lo haga de la forma más justa algorítmicamente? ¿Y eso qué significa en simple? Que la lógica algorítmica que toma decisiones sea justa en la toma de decisiones, o sea, que no tenga sesgo, y que también, y ojo que aquí viene lo más complicado, que los datos que estás usando para tomar la decisión no tengan sesgo. Tú me dirás, bueno, hay que arreglar eso, pucha, qué bueno que me lo dijeron, lo resuelve el problema. No es tan simple. Hay algunos problemas industriales, comerciales, que los sesgos son naturales, es parte del negocio. Por ejemplo, análisis de fraude crediticio, fraude en tarjeta de crédito. Por lo menos aquí en Chile pasa, en Latinoamérica más o menos tiene que estar en los mismos rangos. La tasa de fraudes que se cometen a nivel de transacciones de comercio electrónico es más o menos, se mueve entre 5 a 7% del total. O sea, en la práctica, ¿qué significa? Del 100% de transacciones, solamente 5 a 7% son fraudulentas, ilícitas. Tú dirás, ¿y a mí qué? O sea, como número, está bien, pero cuando tú lo llevas a la máquina y le enseñas de alguna forma, técnicamente hablando, a la máquina para que aprenda a detectar fraude en forma autónoma, lo que la máquina va a hacer es, bueno, te va a decir, usted me dio más experiencia de transacciones que son normales y muy pocas de las transacciones que son fraude. Por tanto, yo como máquina, en principio, voy a aprender mejor a detectar cuando un caso es correcto, cuando una transacción es legal, pero seguramente se me van a pasar un montón de transacciones que no me di cuenta e eran ilegales. Entonces ahí lo que tienen que hacer los diseñadores e ingenieros es empezar a resolver el problema. ¿Cómo trato de alguna forma, para que el sistema aprenda de una forma justa, ¿cierto? El sistema computacional, cómo trato de jugar con los datos, cómo trato de moldearlo de tal forma que no haya sesgo, pero tampoco que no se produzca esta injusticia? Entonces ahora, en este momento ya hay tecnología, y tú en parte ya lo gozabas, hay tecnología ahora que te permiten básicamente, antes que un algoritmo comience un método de IA comience a funcionar, decirte, no, pare. Según nuestra evaluación, usted tiene estos problemas. Aquí tiene que tener un sesgo hacia las mujeres de 70% sobre los hombres. Así que estamos mal, porque debería ser parejo. Así que cambie algo. Cambie la lógica, cambie los datos. Entonces, eso está empezando a pasar. Ahora, a nivel de políticas públicas, en el mediano y largo plazo va a empezar a cambiar. Pero a nivel de políticas públicas, por ahora, todavía son sugerencias. Todavía no es obligación. Pero ya, como te decía, están empezando a ver esto, tal como tú lo mencionaste también por el lado europeo, empezando a ver organismos u observatorios que certifican de alguna forma. ¿Ya? Ahora lo que hay que hacer es darle la importancia legal a eso, porque no solamente en tema ético interviene lo netamente de sesgos de justicia algorítmica, sino también temas que tienen que ver, se cruza mucho, en realidad, es súper difícil separarlo, se cruza mucho con lo legal. Claro, porque si el vehículo autónomo, no tripulado, toma una mala decisión ética y atropella a alguien, lo mata, claro, es un tema, la decisión ética, sí, pero mataste a alguien, hay un problema judicial. Entonces ahí es muy difícil separar todos estos temas. Yo te los cuento como dimensiones por separado, en el fondo para entenderlo en simple, pero en la práctica va todo interconectado. Digamos. De hecho, es más, cuando ocurrió el primer accidente en California, en Estados Unidos, del primer vehículo no tripulado que se probó, digamos, la empresa de Tesla, de Elon Musk, hubo un problema grande porque de hecho falleció una persona. Un problema ético por un lado, la decisión que tomó la máquina, y un problema
judicial, porque obviamente falleció alguien. Y ese juicio no es trivial, porque de hecho además no hay jurisprudencia, no había experiencia previa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, ¿a qué se parece? Y de hecho es bien interesante el caso, ¿ah? Porque de hecho se probó después de más de un año de investigación, digamos, del equivalente al juzgado del Estado, digamos, de California, que en realidad no había responsabilidad humana, o no había responsabilidad de nadie. ¿Por qué? Porque lo que dijo el juez en la carta, así en términos generales, en simple, dijo, ¿sabe qué? Analizamos las condiciones ambientales de ese momento, la visibilidad, etcétera, etcétera, y llegamos a la conclusión que si hubiera sido un humano que estuviera conduciendo, la decisión que hubiera tomado hubiera sido igual o peor. Por tanto, no podemos generar responsabilidad a alguien en particular porque no está. ¿Te fijas? Entonces se cruza claramente lo ético ahí, la decisión ética, con el tema de la cartera. Claro, y lo que dices tú es importante respecto de que esto, o sea, la ética está a lo mejor en una dimensión de las ciencias humanas, pero cuando uno lo aterriza, lo lleva a estas tres dimensiones que tú dijiste y la dimensión obviamente jurídica, que no queda fuera. ¿Ya? O sea, en este minuto casi, hace un tiempo un colega me comentaba que en España casi están como ajusticiando los software, ¿ya? O sea, porque quedó autónomo, no automático, o sea, ya no es el programador que tomó decisiones de cómo opera el software o cuáles son las ecuaciones o las fórmulas que están en el software, sino que el software ya empezó a tomar vida propia. Hay varias preguntas que han aparecido, ¿ya? Algunas yo diría que están respondidas, ¿sí? ¿Ya? Pero las voy a tratar de unir en una idea. Primero, obviamente, hay un tema de que la ética está ligada a lo jurídico administrativo, como alguien nos pregunta ahí, ¿cómo esto se resuelve con un simple formulario de aceptación de políticas? Bueno, ahí hay un tema. O sea, en este minuto, hacer un formulario de aceptación de políticas, o sea, yo lo primero que mando es decir siempre, léelo, ¿ya? El otro, lo puedes firmar sin haberlo leído, pero tampoco te pueden obligar a que si no lo firmo no te doy el servicio. Claro. Ahí las empresas, obvio, como decía John, ya tienen sus sesgos, Lo otro es los call centers que compran, o hay un tema por Latinoamérica muy común que me llega siempre, me dice, Cristian, tenemos una base de datos que llegó, no se compró, no se adquirió, etc. ¿Ya? Y lo otro, obviamente, algo mencionaste, que están los sesgos naturales, cómo doy los créditos, por qué sesgo. Yo he visto mucho que hoy día se está preparando coach o entrenadores para máquinas de inteligencia artificial, para que ellos no vayan con los sesgos, ¿ya? O sea, estamos entrenando entrenadores de inteligencia artificial. Entonces, yo, tomando todas estas preguntas que han llegado, creo que llegó otra más, déjame ver. Perdón, Cristian, esto con un punto importante para la gente que está escuchando, el punto de vista de, a propósito, que da para otro conversatorio, pero el tema de las nuevas profesiones que se están creando con todas las nuevas tecnologías, tanto del mundo de la transformación digital, inteligencia artificial y todo lo que está conectado. Fíjate que justamente una de las profesiones que se proyecta a futuro, tecnológica, es entrenadores de sistemas de inteligencia artificial. Eso se está empezando a proyectar, digamos. Mira, y yo lo había visto por la práctica, porque muchas veces... Sí. Le dije a mis ingenieros que entrenen el software, pero claro, los ingenieros ya vienen consejos. Claro, yo recuerdo cuando hacíamos clases, bueno, no yo, un colega hacía clases de ética en ingeniería, habían preguntas porque decían, ¿qué pasa si tu jefe te dice, introduce esto, ¿ya? Para que atraigamos cierto tipo de clientes? Eso ya es un sesgo, ¿ya? Bueno, hay varias preguntas relacionadas, o sea, un tema es el tema cómo impacta en la parte jurídica, ¿ya? Lo otro, cómo impacta en los sesgos que ya hablaste, ¿ya? Y lo otro, qué cosas se están haciendo en Latinoamérica, que también lo comentaste. Y hay una pregunta que tiene que ver con gobierno corporativo o un tema de ley nacional. Ojo, yo no hablo de política nacional, hay países que están sacando directrices, pero también impacta, como lo dijimos al inicio, está impactando directamente en los gobiernos, en la responsabilidad social corporativa, está impactando directamente en los valores que tienen las empresas, que siempre ponemos valores en las páginas web, está impactando directamente ahí, etc. O sea, es un tema transversal y que obviamente tiene una base humana. Yo, mirando las preguntas, todas están relacionadas. ¿Qué nos puedes comentar sobre toda esta gama de preguntas que, wow, es bien generosa y que permite, generosa en el sentido de plantear ideas y reforzar otras? Sí, había alguna con respecto a lo de... entre tantas que preguntaron, políticas públicas. Políticas públicas, gobierno corporativo, ley nacional. Sí,
Yo creo que todo, de alguna forma, bueno, como decía previamente, todas estas sugerencias o guías para el diseño del sistema, la justicia, entre comillas, el equivalente a la justicia humana, justicia algorítmica, digamos, que todos muchas veces pasan, hasta ahora, digamos, yo creo que eso va a cambiar en el mediano plazo, como sugerencias que no son obligatorios. Sin embargo, un punto importante que seguramente va a pasar en varios lugares de Sudamérica y del mundo, es que estas políticas de inteligencia artificial que está desarrollando cada país, lo que sí van a imponer como obligatorio es que por lo menos todos estos criterios éticos de justicia sí los tengan que cumplir todas las reparticiones públicas. De hecho, el documento actual se dice que van a velar, porque no solamente el tema de ética, sino van a velar cuando se implemente y cuando se ejecute el plan, que por lo menos todos los organismos públicos, ministerios, subsecretarías, oficinas, lo que sea, tienen que cumplir a cabalidad con todo eso. Ahora, obviamente, tarde o temprano se va a empezar a unir el sector privado, obviamente, porque obviamente se va a sentir presionado, porque además se va a sentir presionado por los propios clientes, en el fondo, ¿te fijas? Entonces, uno no lo puede dejar de lado. Y en realidad, aunque no te sientas, una cosa interesante de esto, que como empresa, aunque no te sientas presionado tú por algo que te dijo no la ley, el cliente te lo va a hacer sentir. Claro, porque si tú cometes una injusticia desde el punto de vista de IA o hay un sesgo, eso claramente va a afectar negativamente algún proceso de toma de decisiones que tarde o temprano va a llegar a los clientes. Y hasta ahí te llega la historia. Entonces, aunque no te regulen, va a pagar las consecuencias igual. Claro, y hay una cosa importante. No, la ética no es un tema que lo pongamos en las máquinas. Las máquinas se han tenido que adaptar a la ética, porque la ética viene de las personas. Eso claro. No pensemos que la ética está allá, sino que está en nosotros. Está en nosotros. Ahí hay dos puntos en lo que está diciendo, justamente, que ahí está, por eso decía estas tres dimensiones que hablaba, de la guía ética, de la justicia algorítmica y la ética de las máquinas, que justamente hay ética de las personas, tú puedes entrenar a las personas para que hagan, a los diseñadores, ingenieros, para que hagan diseño ético, esa es una componente, pero además tú tienes que definir estrategias técnicamente hablando, ética de la máquina, cómo la máquina opera éticamente cuando toma la decisión. ¿Por qué uno se preguntará por qué? Pero si ya le dijiste a la persona, ¿para qué lo vaya a poner en la máquina? Simple, porque son máquinas autónomas. Entonces, el diseñador, el ingeniero puede tener toda la mejor disposición, tomó todos los cursos de ética, sabe exactamente que tiene que ser justo con los datos, con los algoritmos, etcétera, etcétera. Pero claro, no estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, no estamos hablando de simples sistemas automáticos que van a hacer exactamente lo que dice el diseñador. Aquí no va a ser exactamente lo que dice el diseñador. El diseñador establece la estrategia y luego la máquina interactúa autónomamente con el entorno. Y ahí está el problema. Por eso es una sutileza, pero por eso se divide. Claro, porque tú podías tener incluso podía hacer que el diseño de la máquina, cuando opera, cuando está interactuando, sea ético, porque tú le diste un par de reglas fundamentales de inferencia ética, por así decirlo. Pero a lo mejor el tipo que lo diseñó no tiene mucha ética, pero le llegó una guía. Entonces, ese es el otro extremo. Yo no tengo mucha ética, pero tengo que cumplir con esta guía. Ya, y la máquina además tiene sus propias reglas, en el fondo, ¿te fijas? Por ejemplo, puede ser algo tan simple como, oye, ¿sabes qué? Si alguien te llega a pedir crédito y no es de muy alto recurso, bueno, igual otorga un cierto porcentaje de probabilidad de darle un crédito a alguien digamos, que no tiene todo lo que estamos pidiendo. Puede ser algo ético también para tratar digamos, fomentar en el fondo que personas que no tienen acceso a los créditos puedan tenerlo. Pero por otro lado, hay un sesgo. Entonces ahí tiene que ver con, bueno, cómo la máquina en tiempo real, entre comillas, obviamente maneja esos sesgos, porque incluso para los humanos son complejos. Si te preguntan, si te ponen un problema ético de decisión, seguramente si te lo preguntan a ti va una respuesta, me lo preguntan a mí otra, etcétera, etcétera. Incluso entre humanos no hay acuerdo, ¿te fijas? ¿No? Es para el mismo vehículo no tripulado. O para un diagnóstico médico, oiga, usted le llega a tal paciente, ¿le diría que se haga esto? O en realidad no se lo diría, porque en realidad además para usted no sería negocio. Entonces ahí hay un tema... Es un tema valórico y relacionado con varias preguntas. Valórico, claro. Por ejemplo, alguien pregunta, oye, ¿qué pasa cuando se adquieren, entre comillas, bases de datos sin permiso, sin privilegio, o se piratean o se hackean? Oye, es un tema valórico, o sea, si a mí me llega una base de datos que viene de clientes que no son míos, ya viene un tema ético. Claro, le puedo decir a mi jefe, oye, jefe, no... Ética de las personas, en ese caso. Ahí no tenemos la culpa a la máquina. Ya no es de la máquina. Oye, jefe, no puedo usar estos datos porque no los adquirimos por la vía legal. Claro, pero que te despido. Bueno, pues ahí está la ética del jefe y la ética del profesional, ¿ya?
que eso ya es una escala de dimensión distinta, pero que impacta en la ética que uno le va traspasando a la máquina hasta el momento que la máquina cree su propia ética, por decirlo así. Hay un punto importante, el último que dijiste, Cristian, también, que tiene relación con esa última pregunta, porque, claro, porque hay que distinguir que de repente pasa que hay un tema valórico y hay veces que, por ejemplo, o de privacidad, y hay veces que no hay tema de privacidad, digamos, el otro extremo, pero hay temas de sesgo. Por ejemplo, sistemas de IA que actualmente están operando en base a datos que encuentran en las redes sociales públicas o en Wikipedia o en base a datos que son públicas y nadie ha robado ni una cosa. Y está bien, no hay problema de confidencialidad, ningún problema, pero tienes problemas de sesgo. Entonces, este es un tema súper multidimensional, porque tenéis temas de justicia, digamos, de los algoritmos, tenéis temas de sesgo, ¿te fijas? Tenéis temas de privacidad. Entonces, a veces todo esto se mezcla, obviamente, pero obviamente estamos asumiendo que el problema ya con los humanos es otra dimensión. Exacto. Podemos hacer todo bien, pero el humano es que roba los datos. Claro, el humano, claro, ya es otra cosa. No estamos hablando ni de Matrix, ¿cierto? Ni de la inteligencia de Robocop, esas cosas. No, estamos hablando de... Y hay que distinguir otra cosa. Y hay que, para cerrar el punto, hay que distinguir otra cosa que es súper importante, que mucha gente a veces se imagina que estos datos es algo, supongamos en el mejor de los casos que sea entre comillas pseudo público. La gente se imagina que los datos es algo que se consigue o no se consigue directamente, alguien te lo pasa, y ahí hay un problema grave. Y de hecho, eso le pasó la cuenta a empresas como Facebook. Porque dice, yo no estoy pasando mis datos, no. Sí, pero le estás suministrando datos de comportamiento tuyo, porque le estás diciendo que lo que haces a cada rato, con quién te conectas, y eso son datos que ellos los transforman en conocimiento, toman decisiones y te las dan de vuelta. Y después te quejas, oye, pero ¿cómo me está mostrando estas cosas? Bueno, pero en el fondo te estás suministrando datos, pero inconscientemente, sí, pero se lo estás dando. Entonces ahí también hay otro tema, obviamente tiene que ver con tema ético de la empresa que está diseñando el sistema, obviamente, pero también de uno que la protección no solamente pasa por, no te voy a dar los datos, no te voy a dar acceso, porque indirectamente se lo estás dando. Entonces, claro. ¿Te fijas o no? Claro. Entonces hay un tema que tiene que ver con el comportamiento, con qué es lo que hace, que todo lo que el conocimiento que es implícito, que nos está pasando la cuenta. O sea, sí, usted quiere una cuenta gratis de esta empresa de correo, sí, denme todo gratis. Sí, pero usted no leyó la letra chica que decía, ok, pero esos datos los puedo usar también para otros propósitos, y ahí empieza el problema. Me están espiando, sí, letra chica. Sin leer. Letra chica. La famosa, o si no hago clic. Yo tenía un colega que una vez hizo una charla, hace como 15 años atrás, que se llamaba la charla, ¿sabes lo que pasa cuando haces clic? Y tenía que ver con de qué estoy firmando. Claro. Pero ya se están regulando. Ojo, y otro detalle con el ejemplo que pusiste, porque incluso es peor aún, porque imaginemos que tienes un sistema que incorpora varias capacidades tecnológicas de IA, y la gente se imagina que o te paso un dato, el otro lo paso directamente, sí, pero también pensemos multimodalmente. Ahí tienes una cámara al frente, le estás pasando información de imágenes, le estás pasando información gesticular, estás comunicándote con un amigo, o sea, le estás pasando información de tu comportamiento, o sea, ojo, no es solamente la información directa, yo puedo inferir un montón de información sin que tú me lo estés diciendo conscientemente, ¿te fijas? Entonces, eso es súper importante a nivel de regulación, porque cuando dicen, no vamos a hacer nada si el cliente no nos da permiso, ya, pero ¿qué tipo de cosa? Digamos, la que es explícita, la que es implícita. Entonces, obviamente ahí hay un hoyo legal que obviamente hay que regular, no estoy hablando de Chile o de Latinoamérica, en el mundo. Por algo todavía Facebook está enjuiciado por todo lo que ha hecho, especialmente algunos años atrás con el caso Cambridge Analytica. Entonces, y esos son los casos que conocemos. Solamente lo conocemos. Claro. ¿No? Oye, mira, nos quedan 10 minutos. Creo que hemos atendido todas las preguntas. Si alguna persona siente que alguna pregunta no quedó clara o no quedó respondida, por favor, tenga la plena confianza en volverla a formular o pedir una precisión. Nos quedan 10 minutos. Y tomando también en consideración una de las últimas preguntas que me llegó, hay un tema también que alguien dijo, ¿qué pasa si alguien es despedido por inteligencia artificial? Si hay algún tema... Ha pasado. Ha pasado, como dices tú, Jan, ha pasado a veces de manera justa, injusta y todo un debate. Perdón, más aún, no solamente pensemos en el despido, ya ha pasado, no sistemáticamente ni masivamente, gente que sistemas de reclutamiento apoyados por IA no contrata a alguien por un sesgo. Exacto. ¿Y dónde me quejo? Exacto. Y hay un caso más.
las políticas de ascenso en las empresas ya están incorporando inteligencia artificial y están cayendo en seco porque han puesto la experiencia de la empresa en ascensos. Claro, que ya está sesgado. Los ascensos han sido sesgados, para bien o para mal, no estamos analizando el tema, pero eso es lo que se traspasa. Pero cuando le metes otra... Mira, hace unos días atrás hablábamos de ecofeminismo como un concepto nuevo. Si le metes inteligencia y experiencia de ecofeminismo, se enriquecen los sistemas porque los sesgos desaparecen, pero obviamente aparecen más variables. Exacto. Y que a veces las organizaciones no están dispuestas, exacto, sean públicas o privadas, no están dispuestas a aceptar, porque exacto, claro, hay una filosofía empresarial, una filosofía pública. Bien. Oye, John, nos quedan 10 minutos, 9 minutos. Sí. A partir de la última pregunta, ya que nos dicen cómo ayudamos a la gente a buscar empleo, bueno, esas son políticas de las empresas, te despida con o sin inteligencia artificial, sí, debo verlo, hay muchas políticas en recursos humanos al respecto, ¿ya? Reciclaje, reubicación, una buena salida, jubilación anticipada, etc. ¿Ya? Otra cosa es que uno diga, me despidieron injustamente, ya sea por inteligencia artificial o no, eso ya es un tema de juicio. Sí. Otra profesión abierta, o mejor dicho, una especialización, abogados especializados en este tema. Sí, de hecho. Yo sé que los hay, conozco algunos, sí, que están metiendo... Ahora se están especializando. Exactamente. Claro. John, para ir cerrando el conversatorio de hoy, nos quedan 10 minutos, ¿ya? ¿Qué consideraciones de ética nos darías así a modo de reflexión de todo lo que hemos hablado en el diseño de estos sistemas de inteligencia artificial? Que has dejado algo súper claro. Cuando hablamos de sistema de inteligencia artificial estamos hablando claro, que es multidimensional, es poliforme también, y también es multiescalar, ¿ya? O sea, hay diferentes dimensiones, no solamente claro, las técnicas, sino también las definitivas, etc. ¿Qué consideraciones nos darías así como una reflexión final sobre la ética en este diseño de sistemas de inteligencia artificial? Ya, eso es algo, obviamente, demasiado técnico, que no es todo el detalle porque no es el foco, digamos, pero en general tiene que ver con, a ver, pensemos en términos simples, ¿cuál es la lógica que tú puedes suministrar en base a tu experiencia humana, para asegurarte que en un momento el sistema tome decisiones que sean éticamente plausibles? Por ejemplo, podría ser a través de potenciar cierto tipo de atributos, características de la decisión en vez de otro, por ejemplo, ante una determinada situación, entonces tú impones cierto tipo de estrategia o regla, criterio, para que la máquina use esos criterios cuando se encuentre con el problema. Pero en general el diseño está basado en escenarios. En general la ética, y hay una rama en particular, la ética, que hace esa investigación que se basa en escenarios, funciona por escenario. Entonces, en este escenario, son estudios en general descriptivos. ¿Usted qué haría? Ya, ahora eso hay que llevar a la máquina. O sea, si tenemos este escenario de que va un vehículo, el típico caso, y va cruzando una abuelita y por el lado izquierdo va cruzando un niño, un bebé por el lado derecho, chute, y usted tiene solamente esas dos posibilidades. ¿Por dónde dobla? Decisión ética. Entonces ahí tiene que lo que se hace en muchos casos, digamos, no quiero generalizar, pero lo que se hace en casos como ese es básicamente reunir evidencia histórica de cómo las personas toman decisiones éticamente. Por tanto, el ser humano sigue estando en el loop. Por tanto, en la práctica, el fondo para responder la pregunta sería equivalente a decir, a ver, si tenemos que tomar una decisión ética en términos de, por ejemplo, vehículos no tripulados, oye, hagamos una encuesta, preguntemos a la gente cómo en este escenario ellos tomarían qué tipo de decisión y por qué. Y eso, acumularlo como experiencia y pasarlo como un insumo a la máquina para que la máquina tome, obviamente, decisiones fundadas éticamente. ¿Ya? Esa es una componente. La otra componente del diseño, que es lo que preguntaban, sin entrar en detalles técnicos, obviamente, es que tú más allá de los datos que le da, o la experiencia que le das humana, para que tome la decisión ética, es que diseñar un mecanismo interno que le permita que cuando se encuentre con ciertas situaciones, haga cierto razonamiento ético. Por ejemplo, diga, si usted está acá en el punto A y está en el punto B, usted tiene dos posibilidades. Se va de A a B directo, o de A pasa por C, después por D, Sí, pero si se va directo, usted está haciendo trampa, porque está haciendo un montón de cosas que no debería. Por tanto, si usted se encuentra con ese escenario, señor máquina, usted trate de tomar la otra ruta. Por tanto, el sistema va a tratar de, entre comillas, razonar, pensar como si estuviera siguiendo la otra ruta. Entonces hay muchos caminos de solución, no están todos resueltos. De hecho, ese es un tema que surgió en los últimos 4 o 5 años, ¿ya? Todavía se está desarrollando mucha
investigación, hay muchas cosas que ya se están incorporando y especialmente las están incorporando los grandes proveedores de servicios y productos de IA. Estamos hablando de empresas como Microsoft, porque obviamente ellos tienen el principal interés, o si no se les va el negocio en las manos. Eso en general lo que puedo decir para no entrar en detalles técnicos de cuál es el algoritmo. Exacto. Bueno, gracias, John, gracias. Oye, bueno, un poco resumiendo lo que hemos hablado el día de hoy, ya estamos en la hora de término. Primero, agradecer a las personas que han hecho preguntas. Han sido muy generosas porque han planteado muchos retos y desafíos. Han permitido también decir que esto no es un tema solamente ético y valórico, sino que tiene implicancias en cómo gestionar y dirigir y gobernar una organización, sea pública, privada o el tercer sector, etc. ¿Ya? Es un tema que obviamente nace en la técnica, está en la técnica incorporada, pero tiene una connotación que va más allá de lo técnico. Dentro de las grandes consideraciones que yo podría extender a lo que ha dicho John, es que, las organizaciones deben tener esto visto, no deben esperar a que tengan un problema, una casuística, especialmente ahora que los negocios son globales. Hoy día, desgraciadamente tenemos que hablar, no digo desgraciadamente porque sea malo hablar de esto, sino que porque nos podemos salir del tema, eso quiero decirlo. Hay implicancias legales y hoy día tú haces una transacción en un país con inteligencia artificial que afecta a un cliente en otro país que sí está regulado y te puedes encontrar con un tema legal súper importante. Mi mensaje a los tomadores de decisiones, estoy hablando de gerentes, directores corporativos, no estoy solamente dirigiéndome al director de transformación digital, al director de innovación, al director de sistema o de proyectos, sino a los grandes tomadores de decisiones, a los dueños de empresas, que estos temas deben ponerlos sobre la mesa, porque el mundo ya se preparó para esto. John decía, esto salió hace poco, pero hace 4 años, dijo. O sea, ya llevamos 4 años hablando del tema. Entonces, ya hay países que están muy adelantados y en negocios globales esto es sumamente clave. Y incluye también a los emprendedores, que estos temas no deben dejarlos fuera. Primero, porque les genera nuevos negocios. Este es un campo nuevo donde se necesita mucha gente, ¿ya? Así como están los fintech y los agrotech y todo eso, están los artificial intelligence tech, que están trabajando en estos temas. Yo solamente antes de pasarle el control remoto a mis colegas de la WISEC, en un minuto, resúmeme más o menos las grandes ideas que tú crees que debería decírsele a un tomador de decisiones a partir de este marzo en adelante, para que también no tenga que esperar tanto aprendizaje, sino que insights específicos, decir, mira, si haces esto te va a hacer avanzar, estar al día, no perder clientes, etc. Mira, decir algo que hoy día lo estuve conversando con otras personas que me preguntaron, pero fíjate que voy a quizás decir algo súper hereje, ¿ya? Que no tiene que ver directamente puntualmente con la ética, pero sí con la IA, como en este minuto que me diste. En general, para los tomadores de decisiones, lo que yo he visto, siendo consultor de empresa y mucha interacción que he tenido con la industria, que el gran error que se está cometiendo es que cuando vienen las supuestas modas, todo tiene que ser resuelto con moda. Y al parecer todos se tratan de convencer que nuestra organización va a estar mejor, en este caso si aplicamos inteligencia artificial o lo que sea. La verdad no es así. Mi gran sugerencia, entre comillas, humildemente sería que lo que me ha tocado ver, que cuando ustedes tengan a nivel ejecutivo los problemas, pongan en primer lugar la resolución del problema. Fíjense lo que estoy diciendo, puede ser más o menos obvio. La resolución, y en segundo, tercer lugar, el instrumento. Ustedes me dirán, claro, es así. No es así. Lo que yo he visto en la mayoría de los casos es el instrumento primero, y después me preocupo y ni siquiera he visto si eso me resuelve el problema o no, sino lo tomo en cuenta por un tema de moda, o porque el vendedor me dijo algo, o porque el proveedor X me lo dijo, y ahí yo he visto que donde las empresas pierden un montón de tiempo, dinero y recursos humanos, porque empiezan a hacer cosas que ni siquiera son parte del problema. La cantidad de veces que me han llamado a mí para asesorarse sobre ciertos problemas de inteligencia artificial, y que finalmente, después de unas largas reuniones, llegamos a la conclusión que use un RP o casi haga una macro Excel y le resuelve el problema, mínimo 90% de las veces. Mínimo. Entonces yo diría que más allá de inteligencia artificial, transformación digital y todas las cosas que ahora se pusieron de moda, que son antiguas pero se ponen de moda, y yo creo que todavía volver a lo medular, enfocarse en el problema de la organización, el problema de la empresa, tratar de entenderlo bien, cómo se puede resolver, y luego quizás pueda haber inteligencia artificial, ¿sí? Pero puede que, desde el punto de vista económico, recursos humanos, dinero, tiempo, puede salir incluso más eficiente y más productivo
una solución tradicional. Además, y inteligencia artificial no es todo, tiene un montón de requisitos y restricciones, digamos, que en muchos casos, a pesar que las grandes empresas muestran maravillas, cuando uno los baja, los problemas puntuales a nivel de negocio, se encuentra con un montón de peros que no son tan fáciles de extrapolar. Por tanto, no es, digamos, no es como la gente piensa, digamos. ¿Ya? Entonces yo diría que eso es el primer insight, y el segundo insight para los ejecutivos, rápido, es que básicamente, independiente que, obviamente que algunos piensen que es algo netamente técnico, que ya dejó de ser técnico hace rato, ya, de solo hecho que estén organismos económicos metidos y todos los países preocupados del PIB y su incremento posible, digamos, a partir de la inteligencia artificial, es que alfabetización en el tema, aunque yo lo implemente, no importa, soy gerente comercial, no importa, pero para allá va el futuro y para allá van los problemas que la mayoría de las veces estoy resolviendo. Entonces, obviamente algo tengo que saber de cómo funciona la tecnología, no para desarrollarla, porque quizás el ejecutivo no tiene ese rol, obviamente, pero sí para entender y para poder planificar mejor mi negocio y para poder decidir cuándo es bueno, cuándo no es tan bueno, o cuándo requiere usarla, cuándo no. Yo creo que esas cosas que parecen simples y obvias, en la práctica no se hacen. Esa sería mi gran recomendación. Gracias, John, gracias. Resumiendo, o sea, las dos grandes ideas son, oye, primero, hay una frase que dice, enamórate del problema. Lo que John nos ha dicho, Exacto. no enamórate del problema, enamórate de la resolución razonable. Exacto. Y obviamente obvia y lógica del problema. Luego veamos la tecnología, porque mucha gente dice, metamos informática a esto y lo vamos a resolver. Y después te encuentras con un tremendo, como dicen los colegas a veces, un quilombo impresionante, ¿ya? Y lo otro obviamente es, oye, hacer las cosas de manera muy racional, aplicando muy bien lo que ya sabemos en la historia de la humanidad. Alguien pregunta al final, ¿cómo va a actuar de forma ética la inteligencia artificial en medicina? Bueno, lo hemos dicho, pero para matizar la pregunta, o sea, para responder la pregunta, de muchas maneras, de muchas maneras. Si metemos inteligencia artificial, bueno, en medicina existen los comités éticos hace muchos siglos, Exacto. Y aportan una base de conocimiento para que Exacto. los sistemas autónomos y automáticos de inteligencia artificial incorporen una serie de elementos aprendidos de la praxis. Además que la cultura de la medicina es muy rica en ese sentido, ya es muy rica, tiene muchos canales de compartir información, y lo otro es que ya tienen el componente humano incorporado. ¿Ya? Obviamente hay un plano legal. ¿Podemos cerrar un poco el círculo de eso, Cristian? Porque es un tema importante que preguntaron de medicina, porque quizás si hay un ámbito donde la aplicación de inteligencia artificial obviamente están siendo súper beneficiosas, en medicina, ¿ya? Pero no es solamente porque es exitoso, ventajoso, etcétera, per se, sino porque donde hay más probabilidades que en el corto plazo se regule mucho más rápido. ¿Por qué? Sí. Porque tiene organismos que ya lo están empezando a hacer. Por ejemplo, la FDA norteamericana está empezando a certificar, regular, no solamente tecnológicamente, sino desde el punto de vista de confiabilidad y ética, aplicaciones de IA, y está empezando a dar el check. Fíjate, sí, usted puede operar. Ahora, ¿por qué es doblemente importante en medicina? Porque hay mucha tecnología de IA, y aquí está, digamos, el poder de todo esto, que está teniendo una efectividad mucho mayor que el humano. O sea, sí o sí se va a usar ahora y se está usando en el corto plazo. Ahora mismo para el COVID ya se está usando tecnología que permite hacer análisis y reconocer automáticamente por imágenes si uno está contagiado con COVID o no. Por tanto, con mayor razón, el siguiente paso es, pero asegurémonos que las decisiones que se están tomando son justas, y hay un tema ético, y no vamos a estar invadiendo otros aspectos ético-legales, digamos, que no corresponden. Entonces yo diría que ahí, para resumir, yo diría que no solamente técnicamente, sino en el plano jurídico, el plano de regulaciones, ética, es donde debería avanzar más rápido en los próximos años, porque hay más entes reguladores, además. Sí. Y como dices tú, hay comité de ética humano, eso ya está, digamos, no es novedoso, digamos. Exacto. O sea, hay experiencia ganada, y eso es sumamente... Hay experiencia ganada, exactamente. Bueno, y el otro mensaje que dijiste es que, bueno, una de las nuevas profesiones es los entrenadores de inteligencia artificial. Sí. Eso ya nos deja abierto. Oye, John, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a todos. Vamos a ir cerrando ya el evento de hoy. Y bueno, para quienes nos han escuchado, se van a dar cuenta que hemos compartido muchas cosas, tanto desde Style Consulting como obviamente desde la Universidad Internacional SEC, que son los organizadores. Quiero que vean este tipo de eventos que organiza la universidad y que coorganizamos en algunas ocasiones. Lo vean también como un think tank, ¿ya? Un centro de pensamiento que permite a los directivos conocer estos temas y cuenten con nosotros siempre para reducir ese aprendizaje, ¿ya? Y que está tan cerca aquí en Latinoamérica, con una experiencia tan rica, ¿ya? Y bueno, con colegas como John y otros colegas de la Universidad Internacional SEC. Por mi parte, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están escuchando. Y bueno, en esta segunda parte hemos visto 3 temas relevantes, o que son altamente destacados respecto de la ética y la inteligencia artificial. El primero tiene que ver con la distinción entre sistemas autónomos y sistemas automáticos.
El segundo tiene que ver con el nivel de madurez del uso de la inteligencia artificial en mi organización. Y el tercero tiene que ver con la construcción de sistemas de gobernanza de la ética y la inteligencia artificial en las organizaciones, sean públicas, privadas o sociales. La inteligencia artificial es un tema de directivos. Quedarse con la idea de que la inteligencia artificial es un tema informático, computacional o técnico es tener una visión muy limitada y acotada y con poca proyección de lo que ella implica. Los grandes tomadores de decisiones hoy día están preparándose para comprender qué significa la inteligencia artificial en una organización, sea pública, privada o social, qué significan las estructuras de gobernanza y cómo va a cambiar la relación con los clientes y las personas. Si te gustó este video, dame like. Te invito a seguirnos en este canal y a introducir tus comentarios aquí abajo sobre si quieres tratar nuevos temas o profundizar en el tema de ética e inteligencia artificial.